Con la ayuda de su madre, el emperador Yao rezó a los 4 reyes celestiales, a los 9 soles, a la bendita reina del oeste y al mismísimo Pangu, el primer ser vivo de este universo, para recibir su beneplácito y la potestad de dividir el cosmos en una cuadrícula de 19 filas y 19 columnas, creando un tablero con 361 intersecciones. Un modelo a escala del infinito mediante el cual se enfrentaría a su hijo primogénito. Mandó a llamar a Dan Tzu y le explicó las reglas de aquel juego, el más sagrado de todos. Debían colocar piedras negras o blancas en las intersecciones de la cuadrícula, rodeando las de su oponente para conquistar tanto espacio como fuera posible. El que obtuviera la mayor cantidad de territorio sería el vencedor. Yao puso el tablero en manos del joven y le dijo que cuando se sintiera preparado jugarían un torneo frente a todos los dioses y las diosas, las potencias y los demonios, los seres inmortales, las criaturas celestes, terrenas e infernales. El emperador usaría piedras blancas fabricadas de almejas, el niño negras de pizarra. El vencedor sería el dueño del mundo. Benjamín Labatut, Maniac. Hola caminantes, viajeros, ruteros, soy Nico y gracias por acompañarme una vez más en este camino. Hoy, como les había prometido, voy a hablar de un evento que cambió la humanidad. El momento en que China se volcó con todo en la carrera de la inteligencia artificial. El momento en que la máquina superó al ser humano en una competencia y el momento también en que la inteligencia artificial demostró tener no solo inteligencia, sino que también creatividad, los primeros destellos de algo nuevo. Estoy hablando de cuando AlphaGo, un programa de inteligencia artificial, compitió con el campeón mundial del milenario juego de tablero chino Go, Lee Sedol. Espero que disfruten el programa. El historiador Yuval Noah Harari menciona en su último libro Nexus, que es el episodio anterior del podcast, que este evento de AlphaGo contra Lee Sedol fue uno de los 2 eventos que remecieron el mundo tech y terminaron de volcar el interés geopolítico y financiero hacia la inteligencia artificial. El primer evento ocurre en 2012, cuando un algoritmo de reconocimiento facial llamado ImageNet logra reconocer con más de 85% de eficacia rostros de gatos, lo que era superior a la media humana. Sin embargo, por distintas razones, tal vez porque DeepMind, la empresa creadora de AlphaGo, ha hecho un documental también impresionantemente bello, poderoso y extrañamente emotivo por la temática, y además por el bombo y seguimiento con que se recibió el asunto en 2016 por figuras del tech como Elon Musk, o porque también este evento ha traspasado este umbral y ha llegado a la literatura gracias a escritores como Benjamín Labatut, mi compatriota chileno, quien divulga y escribe este evento en Maniac, su último libro. Por estas razones pareciera que este va a ser el evento en que se entendía que había llegado una nueva fuerza, desconocida, misteriosa e incontrolable, que irrumpía para cambiar para siempre la humanidad. En 2016, DeepMind, una empresa de inteligencia artificial fundada por Demis Hassabis, un británico de origen chino y chipriota, que en una infancia itinerante, cambiándose más de 10 veces de casa y cobijándose los videojuegos y juegos de tablero, se hace experto en ajedrez, llegando a la categoría sub-14 de ser el segundo mejor jugador del mundo. Sin embargo, su poder de abstracción y creatividad lo lleva a tomar una carrera en las ciencias, carrera que lo premió con el Premio Nobel de Química el año pasado, el 2024. Este genio británico logra convencer a Peter Thiel, el amigo libertario de Elon Musk y cofundador de PayPal, para que lo financien en su proyecto de inteligencia artificial por allá el 2010. Es así que nace DeepMind. Con fondos estables, Demis forma un equipo y la primera empresa privada 100% de investigación británica del rubro. Como primer objetivo, deciden crear un programa de inteligencia artificial especializado en el juego de Go,
un juego de tablero de origen chino considerado uno de los más complejos del mundo. ¿Cuál es la particularidad del Go? Empezaba este video con una leyenda de la historia del Go, pero hablando de hechos, es que este juego en sí es un juego de tablero milenario en que se enfrentan dos jugadores, unos con piezas blancas y otros con piezas negras, respectivamente, como el ajedrez, pero más complejo en sus posibilidades. El objetivo es capturar la mayor cantidad de territorio posicionando piezas una por una en el tablero. Por lo mismo, se pueden posicionar en cualquier lugar de este. No hay límites como en el ajedrez en que el alfil o el caballo o el peón se pueden mover de una forma u otra. En fin, no voy a entrar en detalle, lo importante es que entiendan de la complejidad de este juego milenario, el cual era enseñado en la realeza como parte de la enseñanza noble, como la poesía, el arte y la escritura. ¿Por qué? Por su complejidad y por lo intuitivo que es. El Go es abstracto y su infinidad de posibilidades requiere de creatividad. No es lineal ni mecánico, por lo mismo revela la identidad del jugador. Es un espejo. Los jugadores del Go se sienten artistas, es que lo son. El Go, en resumidas cuentas, es el santo grial de los juegos del tablero. El más complejo en posibilidades y por ende el más difícil de entrenar para un programa. Demis Hassabis, como experto en ajedrez, lo sabía y por eso elige este juego y no otro, la cima más alta para probar a su creación, AlphaGo. AlphaGo es un programa de inteligencia artificial, de Machine Learning, en que el aprendizaje es autoinducido. AlphaGo funciona como una red neuronal compuesta por dos redes. Red de política, en que decide los movimientos más prometedores en cada jugada, y en una red de valor, en que evalúa la posición de ganar desde una posición dada. Además tiene un árbol de búsqueda, en que usa simulaciones para explorar posibles movimientos futuros de su contrincante y combina las predicciones de las redes neuronales para elegir la mejor jugada. AlphaGo puede predecir hasta 30 jugadas futuras de su oponente. Es así como toma cada decisión de juego, pero para lograr aquello necesita aprender. Es lo primordial, aprendizaje. Primero se entrenó con millones de partidas humanas en las que obviamente perdía en el comienzo, hasta que empieza a derrotar poco a poco a humanos de bajo nivel hasta mediano nivel y así. Es ahí cuando DeepMind busca su primer enfrentamiento en serio y contactan a Fan Hui, campeón de Europa, y también la estrella del documental que les había hablado que lanza DeepMind. Resulta que Fan Hui es derrotado pese a su simpatía sin apelaciones, es destruido por AlphaGo. La noticia en la comunidad del Go trae rápida repercusión mediática. La prensa asiática estudia las partidas y ve que Fan Hui tiene solo un nivel de 5 Dan, siendo el 9º Dan el más alto. Rápidamente los expertos y la prensa asiática se ríen del campeón europeo, entre comillas, al que etiquetan de haberse occidentalizado tras vivir desde los 18 años en Francia, y catalogan la prueba como poco seria, ya que su nivel es una burla al lado de los grandes campeones, lo que hiere nuevamente a nuestro simpático narrador. En resumidas cuentas, deslegitimizan este enfrentamiento. Tras esto, AlphaGo sigue entrenando jugando contra versiones de sí mismo, que es el aprendizaje por refuerzo, refinando su estrategia sin intervención humana. Es en este momento que luego de derrotar al campeón europeo, retan al campeón de campeones, a Lee Sedol, un coreano 18 veces campeón del mundo, tímido y oriundo de una pequeña isla rural de Corea del Sur, profesional desde niño del Go, que ha practicado 16 horas diarias toda su vida desde su infancia, la disciplina del Go, con un estilo fiero y despiadado. Es así como a mediados del 2016 se llega a que el acuerdo de que AlphaGo enfrente a Lee Sedol, lo que convulsionaría el mundo. Serían 5 partidas en Seúl en algunos meses más. Como preparación, DeepMind trae a Fan Hui a capacitar
y tratar errores de AlphaGo. Siendo el Go popular en varios países asiáticos, se crea un gran entusiasmo con relación a la disputa. Rápidamente esto escala a hombre versus máquina, a consignas tipo proteger la inteligencia humana y así. El equipo de DeepMind viaja a Seúl y se reúnen con un Lee Sedol respetuoso pero confiado. Él ha visto el juego entre Fan Hui y AlphaGo y pese a estar sorprendido por este logro, no piensa que aún ésta pueda derrotarlo. Sin embargo, le hace la pregunta en una entrevista a Demis Hassabis si AlphaGo ha mejorado o no. Hay un halo de misterio. La ciudad de Seúl espera el juego, se publicita en el espacio público y el hotel donde tendrán encuentro las 5 partidas está abarrotado de prensa china y coreana mayoritariamente, además de investigadores de universidades y organismos de ciencias y filosofía. Es un festival. Lee Sedol, delgado y nervioso, se mueve todo el tiempo escoltado por los corredores del hotel, donde es seguido por cámaras y micrófonos. Parece un John Lennon asiático en los años 60. Hasta que llega el primer juego. Un programador de DeepMind es el encargado de sentarse al frente de Lee Sedol y seguir las instrucciones de AlphaGo. Hay una tensión desbordante. En la sala del duelo de Go hay un puñado de gente, entre ellos expertos del Go, científicos, prensa del TEC y prensa deportiva que sigue el encuentro, además de la familia y cercanos de Lee Sedol y miembros de DeepMind. El grueso del equipo de DeepMind están en una habitación siguiendo en computadores los movimientos y proyecciones del encuentro. El inicio prolonga la tensión acumulada de meses. Es que luego del movimiento, el primero de Lee Sedol, AlphaGo toma muchísimos minutos en hacer su primer movimiento. La gente empieza a cuchichear, periodistas o expertos que siguen el juego en streaming o en vivo hacen bromas hasta que ocurre el primer movimiento de AlphaGo, el cual es ofensivo. El juego de ahí en adelante es parejo. Lee Sedol en varias ocasiones, tal vez por costumbre, cruza miradas esperando obtener indicios de emoción de su contrincante. Sin embargo, al frente tiene solo un mediador, a un programador que está siguiendo órdenes. Es desconcertante. El juego es arduo, combatido desde el primer instante. Se nota que AlphaGo ha mejorado desde su enfrentamiento con Fan Hui, que está como jurado observando a pocos metros el juego y comentando en el documental. Algunos puntos a mencionar es que el algoritmo tiene como misión derrotar a su contrincante, pero es irrelevante la forma y el margen. AlphaGo, en escasas pero notorias ocasiones, hace movimientos algo tontos o de novato que descolocan a los observadores. Sin embargo, es claro que es un gran exponente, agresivo y directo. El juego se prolonga y se empieza a entender que AlphaGo tiene una pequeña ventaja que defiende con dientes apretados. Cada jugador tiene un límite de 1 hora y media para pensar sus movimientos. Lee Sedol ha jugado rápido, casi instintivamente, pero no le queda otra que retirarse. AlphaGo ha vencido en el primer de 5 encuentros a Lee Sedol. Aquí pasa algo extraño que se ve en el documental, porque obviamente los ingenieros, doctorados y programadores de DeepMind están eufóricos, sonrientes, saben que han hecho historia en su disciplina. En Machine Learning, en el enfrentamiento de la máquina a lograr una inteligencia artificial. Además, se nota que son personas de un cierto perfil que les cuesta echar para afuera emociones, expresar sentimientos y que nunca han tenido tanta atención como en aquel momento. Un ingeniero informático explica a testigo de la competencia el perfil de esta tropa y de él mismo de la manera siguiente. Para saber si un programador es introvertido o no, fíjate en su mirada. Si mira los cordones del otro, es un extrovertido. Si no, se miran los suyos. Me dio risa. Un abrazo a todos los introvertidos e introvertidas, tribu a la que también pertenezco. Lee Sedol dice en la conferencia que AlphaGo es realmente bueno y que lo pilló con la guardia baja. No se esperaba un juego así de agresivo. Así que ahora no sabe cómo seguirá esta serie de juegos que serán en total 5. Hasta pensaba él que antes ganaría los 5, ahora piensa que tal vez ganará solo 3. Revisará el partido con su equipo y volverá a la carga.
El halo de escepticismo se ha ido y la prensa que daba como favorito al gran campeón empieza a dudar. Sin embargo, se habla que Lee Sedol ha jugado confiado y ha cometido errores infantiles. Nada está dicho aún. Además, AlphaGo ha demostrado ser implacable, asfixiante y agresivo, un peleador aguerrido, pero no ha demostrado nada extraordinario, nada no antes visto hasta ese momento. Y si te está gustando el episodio, te invito a que te suscribas a través de YouTube o Spotify haciendo clic en la campanita, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil a través de los motores de búsqueda. El segundo partido, Lee Sedol toma otra estrategia. Piensa más las jugadas, toma más tiempo entre cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el resultado poco a poco empieza a ser el mismo. Lee Sedol, cada vez más desconcertado y sin respuesta, se ve superado por AlphaGo, por el impávido y abstracto oponente que tiene respuesta para todo. Hasta ese momento el dominio es claro, pero no ha habido nada extraordinario. Hasta que llega el movimiento 37 de las piezas negras por AlphaGo, el cual es algo que iba en contra de toda tradición, de miles de años de aprendizaje de maestros de distintas generaciones del Go. Es que el juego consiste en apropiarse del territorio del tablero, por lo que se empieza por lo general, por los extremos, para materializar esto, por lo que posicionar una pieza en la quinta fila era impensado, era un movimiento contraintuitivo. Sin embargo, rápidamente esto desconcertó a todos, comentaristas en YouTube, expertos en televisión, que era al ver cómo ese movimiento 37, nunca antes visto, envolvía todo como una araña invisible el tablero. Era como si todas las piezas colocadas antes, solo luego de este movimiento, empezaban a trabajar juntas, se conectaban y formaban parte de un intrincado sistema unidos en todas sus partes. Era algo que iba más allá de la comprensión humana. Es que no era un movimiento humano. Nunca he visto un movimiento así antes en mi vida, decía Fan Hui. A lo que agregaba, hermoso, hermoso, tan hermoso. Lo irónico o malicioso de esa jugada y momento, casi de guión, fue que en ese momento histórico, Lee Sedol, el rival de AlphaGo y víctima de aquella monstruosidad, fue el último en verla, ya que había partido por primera vez en toda la serie a un descanso de 10 minutos a fumar a la azotea para reflexionar. A la vuelta se le cayó la cara de desprecio y de incredulidad. Lo que había ocurrido no tenía sentido, pero súbitamente cambió su semblante y vio la belleza y extrañeza no humana de lo que estaba ante sus ojos. Parecía una estatua de Buda o un santo que contempla la visión que ha añorado toda su vida, algo tan bello e inefable como el amanecer en otro mundo, decía la Batut. A Lee Sedol le tomó 12 minutos responder esa jugada. Terminaría rindiéndose tras una larga agonía luego de aquel movimiento 37 suprahumano. En la conferencia de prensa, Lee Sedol declararía que pensaba que estaba remontando pese a un comienzo poco auspicioso, que tenía aún posibilidades de ganar, que la máquina aún era imperfecta porque cometía muchos errores. Pero luego hizo esa jugada y supe que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entendía porque me había dado tanto espacio y margen en otros puntos del tablero, porque ya tenía esa jugada en la mente, o mejor dicho, en el árbol de decisiones de AlphaGo. Yo estaba seguro que AlphaGo funcionaba a partir de un cálculo de probabilidades y que era solo una máquina, pero luego vi esta jugada y cambié de parecer. Sin duda, AlphaGo es creativo. Diría Lee Sedol. Es que esa jugada no solo era novedosa, sino que era significativa y llena de sentido. Un profundo cambio de ambiente se instaló. El campeón no solo había sido derrotado una vez por exceso de confianza, sino que esta vez había sido enviado a la escuela y con él a toda la humanidad. Lee Sedol reconoció verse superado, pero prometió seguir la lucha. La Batut en Maniac dice que
cuando se estudien los libros de historia, los primeros destellos de inteligencia artificial, el movimiento 37 de AlphaGo estará ahí. El movimiento 37 no formaba parte de la memoria de AlphaGo, tampoco había sido fruto de una regla preestablecida o el producto de una heurística general que hubiese codificado a mano en su cerebro de silicio. Fue creada por el propio programa sin ninguna intervención humana. A esto se refería Lee Sedol cuando decía que AlphaGo era creativo. Pese a la conmoción del mundo del Go y del Tech, la disputa no había terminado. Faltaban 3 juegos. El tercer juego era decisivo. Si Lee Sedol no lograba vencer, AlphaGo ganaría la serie total de 5 partidos. Y sería el triunfo definitivo de la máquina. Desde el primer momento, Lee Sedol inicia el juego de una manera diferente. Fan Hui, el campeón europeo de origen chino, menciona que Sedol no está jugando con su estilo. Se le nota intentando cosas distintas, está duditativo y menos osado. AlphaGo ha instalado la duda en su mano contrincante, por lo que no sorprende que aún más rápidamente y con mayor margen el juego se inicia a volcar para AlphaGo. Es un partido desolador. AlphaGo en ningún momento corre peligro y avasalla a Lee Sedol, que no quiere rendirse aferrado a un milagro o a un error de la máquina que no llega. A esta altura la sensación es de una profunda melancolía, una melancolía que tiene el peso de toda una especie de haber llegado al final de la línea y reconocer una superioridad. Hasta el propio Demis Hassabis reconoce tener una sensación de ambivalencia y sentirse mal por Lee Sedol, que se ve que lo ha intentado todo. Un miembro del equipo de DeepMind reconoce estar triste y que no hay nada que celebrar. Lee Sedol en conferencia de prensa pide disculpas por haber decepcionado a tanta gente y por ser tan incapaz. Pero va a seguir luchando, dice. Perder 5 partidas heriría su orgullo de una manera catastrófica. Fan Hui en entrevistas, el campeón europeo, dice tener gran pena por lo que ocurrió, pero que no puede hacer nada, que Lee Sedol es un gran campeón, que él lo está viendo a metros intentándolo todo y sufrir comiéndose las uñas y perder peso día a día. En total perdería 8 kilos desde la primera a la 5ª partida. Fan Hui pide que no lo destruyan, que él es un artista, porque los jugadores del Go son artistas. Hasta que llegamos al juego 4. Pareciera desde la entrada que Lee Sedol está más relajado. Se ha quitado el peso de ser el favorito y está jugando como él, como Lee Sedol, agresivo y de manera creativa. Sin embargo, nuevamente AlphaGo responde bien y empieza a poco a machacar a su aguerrido humano contrincante. El juego nuevamente se empieza a volcar ligeramente hacia AlphaGo. El equipo de DeepMind empieza a dar estadísticas de que las probabilidades de ganar se empinan por el 70%. Algunos comentaristas dicen que es mejor que se rinda hasta que llega el movimiento 78. A esa altura ya el equipo de DeepMind había calculado el valor de probabilidad de haber jugado por un humano el movimiento 37 del segundo juego, lo que alcanzaba 1 en 10.000 posibilidades de que un humano hubiera podido pensar en aquello. Era realmente estadísticamente una jugada casi no humana. Bueno, cuando no quedaba más de 11 minutos de tiempo para sus movimientos, Lee Sedol toma la pieza blanca 78 y la ubica en el corazón del tablero. Como un rayo, esa pieza fulminó las fortificaciones de AlphaGo. Inmediatamente causó impacto en los observadores y comentaristas. Lee Sedol parecía como un lobo, agazapado, esperando y esperando, concentradísimo, diría Fan Hui. Un pequeño momento de sorpresa inunda la sala, el cual se acrecienta luego de la respuesta de AlphaGo, la cual no tenía ningún sentido, ya que claramente elegía piezas en posiciones desventajosas. Todo el mundo se sorprendió, pero a esa altura ya nadie osaba criticar a AlphaGo. Sin embargo, no fue una, sino múltiples veces que AlphaGo hacía movimientos sin sentido y los monitores del equipo de DeepMind veían cómo perdía y perdía su ventaja.
La máquina se había vuelto loca, había perdido su razón. ¡El dedo de Dios!, dijo Gu Li por internet, uno de los grandes rivales de Lee Sedol. Nadie había podido anticipar esa jugada, ni siquiera AlphaGo. Mientras tanto, el equipo de DeepMind se desesperanzaba y empezaban las reprimiendas. ¿Qué está haciendo ahí? Tal vez tiene un plan maestro. No, no lo tiene. Lee Sedol seguía concentrado, pero le costaba no mostrar su extrañeza a los movimientos de AlphaGo. Cuando AlphaGo volvió a la normalidad, ya era demasiado tarde. A los pocos movimientos e imposibilitado de revertir la situación, entregó su renuncia. Lee Sedol había derrotado a AlphaGo. Pero no era eso en realidad. La humanidad había derrotado a AlphaGo, a la máquina. Y gente querida, tal vez aquí fallo en describir esto, porque después de todo soy solo un humano. Pero la emoción que se vive en el documental al ver esto es la emoción de la resistencia de nuestra especie. Hay expertos y científicos conteniendo las lágrimas. Son lágrimas que contienen todo el dolor y sinsentido de la vida, que es al menos por un momento postergado. Y que gracias a ese delgado maestro del Go coreano, Lee Sedol, podemos contemplar una aurora más después de la guerra, en la que hemos perdido a nuestros familiares y sobrecogernos por el poder de la vida. Mejor dejo a nuestro héroe. Escuché que la gente gritaba de felicidad cuando quedó claro que AlphaGo había perdido la partida. Creo que es muy evidente el porqué. La gente sintió miedo y desamparo. Parecía que nosotros, los seres humanos, éramos tan frágiles, tan débiles. Y esa victoria significó que aún podíamos defendernos, podíamos dar batalla. Con el paso del tiempo, será más y más difícil vencer a la inteligencia artificial. Pero ganar esa única partida fue suficiente. Una vez fue suficiente. Discúlpenme, me emociona mucho eso. Desconocidos se abrazaban en las calles, otros meditaban con rostros de gratitud. Los reporteros no paraban de bromear. Era un carnaval. Lee Sedol, Lee Sedol, Lee Sedol, vitoreaba la gente. No cambiaría esto por nada del mundo, diría Lee Sedol emocionado en la conferencia de prensa. Pero la pregunta corroía el ambiente. ¿Cómo era posible que un hombre, sin importar cuán inteligente fuera, derrotar a una máquina capaz de calcular 200 millones de posiciones en un segundo? Era una hazaña que pasaría a la historia, la mejor demostración del genio creativo de Lee Sedol y algo que toda la humanidad podía celebrar. Meses después, Lee Sedol reconocería que buscaba un movimiento que AlphaGo no pudiera predecir, y cuando se encontró en el movimiento 78 no había ninguna otra alternativa. Era como si una fuerza lo empujara irreversiblemente hacia allá. No podía haber nada más que ese movimiento. Luego, el equipo de DeepMind calcularía, y tal como fue con el movimiento 37 de la segunda partida, la probabilidad que arrojaba el movimiento de Lee Sedol alcanzaba 1 en 10.000. Era exactamente la misma puta probabilidad. Disculpen, pero me supera esto. Gu Li tenía razón. La jugada había sido realmente divina, un roce de los dedos de Dios, algo que solo uno entre 10.000 jugadores humanos habría podido imaginar. Esa era la razón por la cual AlphaGo no había podido lidiar con el movimiento de cuña de Lee. Era algo que se alejaba demasiado de la experiencia humana con la que había sido entrenada, algo que supera incluso la capacidad aparentemente ilimitada de la inteligencia artificial, decía Labatut. Lo cierto es que Lee Sedol había creado una belleza nueva, una lógica más poderosa que la razón, y de pronto, como dice Labatut también, iluminará zonas insospechadas del mundo y de nosotros mismos. Como anécdota, Lee Sedol perdió reñidamente el quinto juego, fue el más parejo de todos. Pero como dice el maestro coreano, una vez fue suficiente para la humanidad. Lee Sedol se retiraría del Go a los 3 años, el 2019, pese a ser el único humano en derrotar a AlphaGo.
empezaría paulatinamente a perder el sentido en la vocación de su vida que había sido el Go. Se retiraría jugando contra otro programa, esta vez un programa de inteligencia artificial coreano, Han-Dol, al cual lograría derrotar una vez, pero perdería en el total 2 encuentros. El Go era una disciplina que él veía más como una forma de arte que un juego, pero con la llegada de la inteligencia artificial, esa visión había cambiado completamente el concepto. Era una fuerza nueva y devastadora. Con el advenimiento de la inteligencia artificial me di cuenta que no podía estar en la cima, incluso si hiciera una reaparición espectacular y volviera a ser el mejor jugador del mundo gracias a un esfuerzo sobrehumano. Incluso si me convirtiera en el mejor jugador de toda la historia, existe una entidad a la que no es posible derrotar, diría Lee Sedol. Con Lee Sedol fuera, un nuevo jugador en la comunidad de Go en línea empezaba a acaparar las miradas, derrotando uno tras otro a sus rivales. Luego de alcanzar 50 victorias consecutivas, se revelaría que era otra creación de DeepMind. Rápidamente se montó el ya conocido espectáculo de hombre contra máquina, pero esta vez contra un joven y fanfarrón jugador chino, Ke Jie, que se dio el lujo de criticar a Lee Sedol y vaticinar una victoria suya contra el Maestro, como era bautizado el nuevo programa de DeepMind. Sin embargo, el Maestro destruyó a Ke Jie en los 3 juegos. Ke Jie diría en lágrimas en la conferencia de prensa: "Para mí el Maestro es un dios del Go, un dios que puede masacrar y destruir a quien lo desafíe. Yo nunca he dudado de mí, siempre he sentido que tengo todo bajo control. Pensé que tenía una buena comprensión de la composición y un conocimiento íntimo del tablero. Pero el Maestro mira todo eso y es como si dijera: ¿qué es toda esa basura? Él puede percibir el universo completo del Go. Yo solo veo un pequeño espacio a mi alrededor. Así que, por favor, dejen que esa cosa explore el universo y yo seguiré jugando en mi patio trasero. Pescaré en mi pequeña laguna". ¿Cuánto más podría mejorar ese programa a través del autoaprendizaje? Es difícil imaginar cuáles son sus límites. Creo que el futuro pertenece a la inteligencia artificial. A Demis Hassabis, el fundador de DeepMind, le quedaron royendo las preguntas de Ke Jie, pero especialmente hasta dónde podría llegar el Maestro gracias al autoaprendizaje. Sin embargo, ya había agotado a todos los rivales, los había vencido a todos. Demis Hassabis y su equipo tomaron una decisión radical. Despojaron al programa de todo su entrenamiento con humanos, los miles de juegos contra seres humanos que le habían dado una base, señales, estrategia, movimientos y creatividad. Todo lo que había alimentado sus datos. Eliminaron todo eso y le dejaron solo los huesos. El objetivo era obtener una inteligencia que aprendiera no desde sus límites penosos del ser humano, sino desde sí mismo. Desde esa piedra filosofal infinita. Tomaron su algoritmo y lo convirtieron en una tabla rasa, sin dejar ninguna traza humana en ella. El resultado fue aterrador. El programa derrotó 100 partidas consecutivas a AlphaGo, que era el programa que había derrotado a Lee Sedol. El mismo algoritmo aplicado al ajedrez derrotó a todos los programas de inteligencia artificial del ajedrez. Juega como un ser humano en llamas, diría un maestro inglés de ajedrez. Para todos esos juegos, esta nueva inteligencia artificial no consideró ninguna experiencia humana. Simplemente le dieron las reglas y la dejaron jugar contra sí misma, como un robot bebé jugando tenis contra el frontón solo. Al principio ejecutaba movimientos al azar, completamente irracionales, pero en un abrir y cerrar de ojos evolucionó hasta ser imbatible, hasta ganarle a Rafa Nadal 6-0, 6-0, 6-0 en Roland Garros. Su nombre era Alpha Zero. Lo que pensábamos que era creativo es convencional, diría Lee Sedol. El evento de marzo de 2016 en Seúl, en que Lee Sedol se enfrenta con AlphaGo, es el momento copernicano en que pasamos el testimonio a algo que no conocemos.
Este evento fue un catalizador para que potencias como China aceleraran la inversión en tecnología e innovación en inteligencia artificial. Debido a la popularidad del Go en China, esto fue transversalmente entendido como un momento capital. China ya tenía iniciativas desde el 2015 de programas políticos como el Made in China 2025, lanzado como objetivos de tecnología. Pero en 2017 lanza China el Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, con metas claras para liderar la inteligencia artificial global hacia 2030. Y van a ello. Como siempre, la historia es multifactorial y compleja. AlphaGo no inició la carrera de inteligencia artificial, pero sí intensificó la urgencia y visibilidad de la inteligencia artificial en el mundo, sobre todo en China. El evento sirvió como punto de inflexión simbólico. Hemos concebido tal vez nuestro mayor logro de la humanidad, una nueva entidad. Pero yo no puedo evitar pensar que tal vez determinísticamente siempre este era nuestro único objetivo como especie. Y aquí meto a toda la vida orgánica, el cual era parir una nueva vida. Y después de todo, ¿cómo podríamos viajar esos años luz de distancia? Esas distancias interestelares con nuestros cuerpos de carne y hueso, con nuestra esperanza de vida insignificante. Las dimensiones nunca cuadraron. No estamos hechos para este juego de adultos que es lo espacial. No como estamos hechos. Los computadores, por otro lado, solo tienen 80 años. No están ni siquiera al nivel de las amebas de la vida orgánica. Y ya nos están superando. Ya nos superan. Pero quién sabe, me da una tristeza desoladora. Me dan ganas de ir a abrazar a Lee Sedol en su isla en Corea. Un buen humano más una máquina es la mejor combinación. Garry Kasparov, campeón de ajedrez. Lee Sedol también entendió este mensaje del maestro ruso y sabe que no hay vuelta atrás. Pero así como hubo un movimiento 37 de AlphaGo, también hubo un movimiento 78 de Lee Sedol, que confundió a la máquina. ¿Podemos volver a vencer a la máquina? ¿O siempre este era nuestro destino? ¿Llegar hasta este punto y crear algo más poderoso e inteligente? ¿Hemos llegado a nuestro techo? ¿O tal vez toca hacer como siempre se ha hecho? Si no puedes con ellos, únete y empezar una simbiosis con las máquinas. Después de todo, ¿qué es nuestro teléfono en el bolsillo sino que una prótesis? Es más que una herramienta. El documental termina con Fan Hui diciendo que tal vez este evento nos ha mostrado a los humanos algo que desconocíamos. Y tal vez eso es bello. Soy ambivalente y escéptico ante esto. No lo sé. Escríbame en los comentarios. Denle un me gusta, suscríbanse y si quieren ayudar a que sigamos en el camino con estos temas, pueden agradecerme con una donación con el botón Super Gracias en YouTube. ¿Qué opinan del futuro? ¿Nos uniremos con las máquinas? Gracias por acompañarme en el camino. Hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.